Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté presente hoy en tu vida y en tu corazón. Muy buenos días. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este martes 27 de febrero. Seguimos caminando en esta segunda semana de Cuaresma y hoy vamos a meditar en la primera lectura el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 10 y del 16 al 20. A veces algunas lecturas, sobre todo en el Antiguo Testamento, parecen en término amenazador. Y realmente Dios nunca amenaza, Dios te advierte, hace advertencias porque nosotros a veces no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta. Cuando en una reunión que tuvimos la semana pasada hablaban de que para poder alejarnos del pecado tenemos que saber qué es lo que le agrada a Dios. Y yo decía, bueno, tampoco no sabemos lo que le agrada y lo que desagrada a Dios. Yo me pregunto si el ladrón no sabe que robar no es agradable a los ojos de Dios. Yo me pregunto si el que es infiel no sabe que ser infiel no es agradable a los ojos de Dios. Me pregunto si el chismoso, la chismosa, el mentiroso, la mentirosa, cada quien sabemos cuáles son nuestras fragilidades y sabemos que no le agrada a Dios y sin embargo seguimos cayendo. Pero a veces se vuelve ya en una rutina. Alguna vez me acuerdo que fui a celebrar unas exequias y al terminar me dicen, oiga, padre, ¿puede pasar a bendecir el lugar donde murió, donde estaba esta persona? Le digo, sí, cómo no. Salimos de la casa, entramos a un cuarto que estaba enseguida, abrieron la puerta, pasaron ellos como si nada, y cuando yo entré, sentí un olor desagradable en la nariz. Había excremento, había comida echada a perder en el suelo, estaban las condiciones horribles. En cambio, las personas que entraron como si nada, porque ya estaban acostumbradas a ese olor. Y ese es el problema. Yo que entré y nunca había entrado, pues sentí inmediatamente el olor. Por eso a veces otras personas nos ven y ven en nosotros fallas que nosotros no vemos porque son tan comunes ya, y más cuando el mismo también en la comunidad, no, pues es que tener otra mujer, pues todo el mundo lo hace, y con eso que todo el mundo lo hace, creemos que ya todo es bueno. Por eso el Señor no nos amenaza, nos advierte. Recordamos que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por los pecados de los que vivían, la mala vida, la promiscuidad. Hoy el Señor le dice, oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. O sea, el Señor no los destruyó nada más porque sí. Fíjense lo que les dice, lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Pero luego hay dos cosas que les dice que debe de caernos el 20 también a nosotros, porque hoy nos dice también a nosotros. Hoy me dice Antonio, lávate y purifícate. María, Juan, Pedro, lávate y purifícate. Y luego dice, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. O sea, tan fácil y tan difícil que es esto. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. O sea, si nosotros realmente pudiéramos hacer eso, si Sodoma y Gomorra hubieran hecho eso, nunca hubieran desaparecido. El Señor no nos amenaza, el Señor nos advierte, nos quiere poner como un espejo para que veamos realmente como realmente somos y no como creemos ser. En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12, nos presenta también un pasaje que ya hemos meditado. Nos advierte nuevamente de que yo les he dicho en comunidades donde he estado predicando que uno de los divorcios más graves que existe hoy, si ciertamente el índice de divorcios en matrimonio es muy alto y es alarmante, pero uno de los divorcios más graves que existe es el divorcio entre vida y liturgia. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a la iglesia y vamos a misa y a veces nos confesamos y comulgamos y nos arrodillamos y entramos al Santísimo y vamos a veces a hora santa, pero salimos y seguimos siendo los mismos cabezas duras. El padre Ernesto María Caro, que es un sacerdote muy conocido y yo me gusta mucho escucharlo, él comentó una vez que cuando era estudiante en el seminario, un formador les decía que en los templos hay un escalón mágico en la entrada. Dice, ese escalón es mágico porque cuando lo pisas y entras, te transformas en una persona muy piadosa y estás ahí aparentemente con mucha atención, porque muchos ni siquiera ahí se transforman, pero muchos entran y se transforman en una persona muy piadosa, que reza, que entra al Santísimo, que se arrodilla, que se levanta.
y que dice qué bonita estuvo la homilía y qué bonita estuvo la palabra de Dios hoy. Pero cuando termina y da la bendición al Padre y salen y pisa ese escalón para salir, se transforma nuevamente en la persona que es fuera del templo. Y eso no debe de ser así, mis hermanos. Por eso nos advierte que eso no solamente le pasa al pueblo, eso nos puede pasar a nosotros, los que estamos predicando, los que estamos. Por eso dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Ellos eran los encargados de leer y de explicar la palabra de Dios. Y dice, hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Por supuesto, lo que yo les digo, tienen que hacerlo, tienen que tratar de cumplir lo que yo les digo, porque yo les estoy diciendo no palabra mía, es palabra de Dios. Pero si yo no soy un mal testimonio para la gente que me conoce de mi comunidad, pues entonces no deben de imitar mi conducta, solamente deben de cumplir. Tristemente, y es lo que les digo yo siempre a los padres de familia, tengan cuidado porque los hijos aprenden más lo que ven que lo que oyen. Por eso les está diciendo a los escribas y fariseos les gusta ocupar los primeros lugares, les gusta que les gusta lucir y hacen todo para que la gente los vea. Esa es la primera advertencia. Y la segunda, en un ambiente mucho de etiquetas, pues es muy, muy bonito. A la gente nos gusta que nos llamen, oiga licenciado, oiga maestro, oiga, y nos sentimos, ¿verdad? Como los del programa ese que había hecho Espíritu, ¿verdad? Dígame licenciado, licenciado, gracias, muchas gracias. A lo mejor es chiste local, pero bueno, eh, aquí nos advierte el Señor que no nos adjudicemos títulos porque los títulos no nos hacen quienes somos. Por eso cuando dice, no dejen que les llamen maestro. Primero dice, no le llamen padre a nadie porque solamente su padre en el cielo. Hay gente que quiere ver muy literal esto y dice, está mal que ustedes les digan padre al sacerdote porque solamente a Dios le podemos decir padre. Y luego a tu papá no le dices padre. Y luego dice, no le llames maestro a nadie, porque solamente hay un maestro. Y luego tienes que decirle siempre catedrático, que son sinónimos. Es lo mismo decir catedrático que ser maestro. Eh, Entraremos aquí en términos de terminología, pero no quiere decir que no les llames maestros a tus profesores. Simplemente que no te sientas el maestro de los demás. No se dejen llamar guías. Y luego, ¿cómo les dices cuando vas de viaje a un lugar que no conoces y es un idioma diferente y el guía les va dirigiendo? O sea, no, mis hermanos, no nos equivoquemos. Lo que el Señor nos dice es que no nos creamos los títulos. De hecho, cuando yo me iba a ordenar de diácono, el arzobispo nos decía, ustedes no son diáconos por lo que hacen. Lo que hace un diácono lo puede hacer un ministro extraordinario de la comunión, solamente cambiando algunas palabras. Ustedes el ser diáconos es por lo que representan, porque nosotros nos configuramos con Cristo siervo, el Cristo servidor. Por eso termina aquí diciendo en el Evangelio, el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. No te sientas maestro, no te sientas guía, no te sientas el papá de los pollitos. Yo no soy dueño del mundo, pero soy hijo del dueño del mundo. Ahí es donde está la esencia. El ser hijo de Dios, eso es lo que me da el valor. A veces sentimos que no valemos nada, que no servimos porque la gente nos humilla. No esperes que el valor te lo da la gente, el valor te lo da Dios. Entonces, mis hermanos, hoy sigamos caminando en este conocimiento del amor de Dios, porque conocer el amor de Dios nos va a llevar más a amar mejor a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y acuérdense que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y que Dios englobó todos los mandamientos en esos dos. Jesús englobó todos los mandamientos en amor a Dios y en amor al prójimo. Gracias por su compañía, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo y un saludo para ustedes y toda su familia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo.